Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas del día de hoy, jueves, jueves santo. Ya estamos en el Triduo Pascual, hoy lo iniciamos. El día de hoy vamos a ver las lecturas donde nos habla del día jueves santo, donde iniciamos ya esa conmemoración grande de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponerle mucha atención a las lecturas, son lecturas grandes, pero esta es la esencia, este es el centro de nuestra fe, esto es lo que nosotros vivimos diariamente en la Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría de poder entender y meditar su palabra y de poder leerlas de una buena manera. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerzas su acción en nosotros los creyentes. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3, del 6 al 8 y el 9. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se les llamará. Esto dice el Señor: yo les daré su recompensa fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Cuantos lo vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88, respondemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. He encontrado a David, mi servidor, con mi aceite santo. Lo he ungido, lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Cantará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó
y nos purificó de nuestros pecados con su sangre. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Santo Evangelio lo proclamaremos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen y lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El día Jueves Santo se nos dan varias lecturas y la primera parte fue la que nosotros leímos en este momento. Seguimos con la segunda parte y la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 12, versículo del 1 al 8 y del 11 al 14. En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado según el número de personas y la cantidad a cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toca la comunidad de los hijos de Israel. Lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y la rociarán en las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, el bastón en la mano, a toda prisa, porque es Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto. Desde los hombres hasta los ganados castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora.
cuando hiera yo la tierra de Egipto. En ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor de generación en generación. Celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 115 respondemos: gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tú, esclavo e hijo de esclavo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se fue a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo el que está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos, como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy maestro, y el Señor,
les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado este ejemplo para que lo que he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación de las lecturas del día de hoy. Ya estamos viviendo el Triduo Pascual, el día Jueves Santo, donde tenemos que remarcar tres aspectos bien importantes que nos dicen las lecturas. Primero, la institución de la Sagrada Eucaristía. Segundo, la institución del orden sacerdotal. Tercero, el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Vean ustedes, son lecturas muy grandes, pero la primera lectura es la del profeta Isaías, donde el profeta 750 años antes de que naciera Jesucristo había profetizado esto. Y Jesús le viene a dar cumplimiento, le viene a dar plenitud a esa profecía, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. ¿Para qué lo ungió? Pues para traer la buena nueva a los pobres, traer la buena noticia a aquellos quienes creerán en Él, para darle vista a los ciegos, para reconocer el día del Señor o el año de gracia del Señor, para darle a los ciegos su vista. Para eso vino el Señor. Y las palabras últimas que dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Y efectivamente el Señor cumplió esa profecía porque Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es el quien nos trae toda esa buena nueva, quien nos trae todas las cosas que nosotros hemos estado viendo y que realmente vivimos cuando escuchamos la palabra de Dios. Un aspecto bien importante, ayer hablamos de la traición de Judas. En este día también vamos a hablar un poco de esa traición. Cada Eucaristía que celebramos, este sagrado misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, todos los días quienes asistimos a la Santa Eucaristía, nosotros vamos a vivir ese misterio. Pero año con año, y dice que de generación en generación tendrá que celebrar a lo grande este misterio. Por eso es de que la iglesia cada año lo celebra a lo grande, para poder hacer lo que dijo el Señor. Hagan esto en memoria mía. Por eso es de que en este tiempo no nos podemos quedar solo en las procesiones, solo en las velaciones, solo en lo bonito que se ve en las velaciones, lo bonito que se ve en las procesiones. Que cada evangelización que nos hacen las procesiones o las velaciones, pues que nosotros nos pongamos a meditar todo lo bueno que el Señor hace con nosotros. Eso sí, como ya les he dicho, una procesión, una velación, no sustituye los misterios que vivimos el día jueves, el día viernes y el día sábado. Porque todos nos vamos a la velación, nos vamos a la procesión y no nos recordamos de vivir verdaderamente los misterios. En el día Jueves Santo,
cuando estos tres importantes aspectos se nos dan, que son demasiado importantes para nosotros, como lo es la institución de la Sagrada Eucaristía. Vamos a meditar un poquito de la Sagrada Eucaristía. Nosotros creemos verdaderamente que Jesús está en el Santísimo Sacramento del altar, está en esa hostia consagrada, ese pedazo de pan que nosotros ya no podemos ver con los ojos del hombre, los ojos del mundo, ese pedazo de pan. Ya tenemos que saber que no es solo pedazo de pan, sino es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Él completito. Y qué bueno porque nosotros podemos comer su cuerpo, beber su sangre. Nosotros creemos porque dice la Escritura, cuando instituyó este sagrado misterio, este sacramento hermoso. Dice el Señor, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan, yo siempre invito a que lo lean. A los jóvenes de confirmación, pues siempre les invito a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, porque allí es donde el Señor se da a conocer, nos revela su misterio, nos revela que Él es el pan de vida. Él es el maná, dice, que ha bajado del cielo, pero no como el maná que comieron nuestros padres en el desierto, porque murieron. Este pan es verdadero, dice el Señor. Este pan es de vida eterna. Por eso es de que creemos nosotros, porque el Señor mismo lo está diciendo. Esto es literal. Esto lo tenemos que creer verdaderamente. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. Este es nuestro alimento diario, es el que nos fortalece a nosotros espiritualmente. Es el que nos da la fuerza para poder hacer muchas cosas en la vida. De verdad, ese sacramento es el sacramento de veras que a nosotros nos da la fuerza para poder seguir adelante. El Señor dice, cuando les dice a los judíos, si no comen mi carne y beben mi sangre, pues no tendrán vida. Y se escandalizaron los fariseos y los maestros de la ley porque les dijo esto. ¿Cómo podemos comer la carne de este hombre? ¿Cómo podemos beber su sangre? Nunca entendieron las palabras de Jesús. Nunca las entendieron. Y hasta el día de hoy todavía hay mucha gente judía, mucha gente entre nosotros que no entiende la palabra de Dios. Pero nosotros creemos verdaderamente en Jesucristo, Eucaristía, porque Él nos lo dijo. Él no nos dijo, este no es mi cuerpo, o Él nos dijo, podría ser. No, Él fue claro en decirnos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien me come tiene vida eterna. Eso es clarito lo que dice el Señor.
Entonces, por eso es que nosotros creemos verdaderamente en ese santo sacramento. Los protestantes pues no tienen este sacramento. Por eso es de que ellos siempre quieren elevar su espíritu con un canto. Y pues a nosotros se nos ha introducido ese modo de pensar de los protestantes, porque pues, un canto nos llena de alegría, nos llena de gozo, pero es solamente un sentimiento, porque nosotros sí tenemos a Jesús sacramentado para adorarlo en la Santa Eucaristía. Este día fue el Señor cuando instituyó la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. Aquí ustedes pudieron escuchar lo que nos dice sobre la Eucaristía. San Juan no nos lo relata, pero San Mateo, San Lucas y San Marcos, ellos relatan perfectamente ese misterio. San Pablo nos lo está diciendo acá, de que ellos recibieron de los apóstoles las enseñanzas de Jesús. Entonces, cada Eucaristía que celebramos, nosotros celebramos ese sagrado misterio. Pero como les decía, la Iglesia, que es sabia y madre, nos ha enseñado a que cada año debemos de vivir estos sagrados misterios con un amor profundo, con un entendimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar para entenderlo. Vemos que cuando Jesús estaba en la mesa, con sus discípulos, ahí estaba Judas, el que lo iba a traicionar. Y ya el Señor ya le había dicho, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Pero realmente pues se quedó para cenar, hasta después salió para poder entregar al Señor. Algo importante que debemos de notar, y dice la Escritura, que cuando Jesús lo primero que hizo es tomar, dice, una toalla, una jofaina, dice, para lavarle los pies a los discípulos. Y ahí pues estaba Judas. A Judas le encantó que le lavara los pies el maestro, pero hacerlo él fue cosa diferente. Ahí estaba Judas, a que el maestro le lavara los pies, porque el Señor dice, me llaman maestro y verdaderamente lo soy. Pero Judas no entendió realmente lo que Jesús quería decir. ¿Será que a nosotros, por casualidad, no nos gusta ser como Judas? Que a nosotros sea quien nos lave las manos, los pies. ¿O seremos como Pedro, que pidamos que nos lave todo el Señor? Pero sí, el Señor dice muy claramente, hablando de lo que dijo Pedro, lávame, Señor, todo el cuerpo si es necesario para poder estar contigo. Pero el Señor le replicó y le dijo, si no dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Claro, todos se sentían pecadores y para poder estar con el Señor es necesario que nosotros estemos limpios.
Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto a nosotros nos gusta que nos lave los pies el Señor? Todo cristiano tiene que entender que nosotros tenemos que ser servidores. Porque la verdad es de que hay muchos a quienes nos gusta probablemente el que nos sirvan. Pero cuando a nosotros nos dicen de servir, esto es tremendo. Hacemos como aquel publicano y aquel maestro de la ley dieron un rodeo y seguimos nuestro camino. Dice la escritura, tú no me lavarás los pies, jamás, dice. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Pero Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Esto lo estaba diciendo porque ellos ya estaban trabajados con el Señor, ya tenían un corazón puro, un corazón limpio, a pesar de todo lo que iba a suceder más adelante, la negación de Pedro, la entrega de Jesús. Pero ella los conocía el corazón de cada uno. Entonces, él dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo el que está limpio, y ustedes están limpios, le dijo. Pero le dijo palabras importantes, aunque no todos. Claro, porque él sabía quién lo iba a entregar, sabía que Judas, él no estaba limpio. Entonces, pues, el Señor sabía todo lo que estaba sucediendo en eso. La institución de la Sagrada Eucaristía es uno de los sacramentos más importantes que nosotros tenemos, porque allí nosotros podemos comer el cuerpo del Señor, siempre y cuando estemos en gracia de Dios, que no tengamos pecados graves para poder recibir al Señor. La Sagrada Eucaristía es algo muy importante para todos nosotros. Sigue diciendo la lectura. Le dijo a Pedro que esto que estaba haciendo lo entendería más tarde, dice. Pues el Señor insinúa que en esto es un misterio. Lavando y secando sus pies, los tornaba purificados. A sus discípulos que debían predicar su santidad. Por eso es que los purifica el Señor, porque Él ya sabe que van a ir a predicar la santidad, para que puedan enseñar el camino santo y marchar por aquel camino y con aquel que dijo, yo soy el camino. Pero eso que le dijo, entenderás después, porque a ellos todavía les faltaba la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos regenera, nos viene a lavar. Y eso fue lo que hizo con sus discípulos. A esto se refiere cuando dice que lo entenderás después. Claro, porque más tarde vendrá el protector, el Espíritu Santo a nuestras vidas. Vino a la vida de los discípulos y viene a la vida de nosotros en nuestro bautismo. La Escritura el día de hoy pues nos dice cosas muy hermosas, pero la institución de la Sagrada Eucaristía
es un sacramento demasiado importante para nosotros. Vamos a tener una catequesis de la Sagrada Eucaristía, de ese pan vivo que ha bajado del cielo, en que nosotros debemos de creer. La institución del orden sacerdotal. La institución del orden sacerdotal es otro sacramento instituido por Jesucristo, porque en la misma cena, cuando estaba con sus apóstoles, tomó pan, el vino, dio gracias a Dios y dijo, después de haber hecho todo, hagan esto en memoria mía. Instituyó a los sacerdotes. Pero miren, el orden sacerdotal tiene un orden jerárquico. La cabeza es Jesucristo nuestro Señor. Luego tenemos al vicario de Cristo, a los obispos que son sucesores de los apóstoles, a los sacerdotes, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por Dios. Este sacramento, como orden jerárquico, si ustedes escucharon, solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, llamó a 12 de sus apóstoles. No llamó a ninguna mujer. San Pablo nos dice en sus cartas que una mujer tiene que hacer silencio en la asamblea, o sea, en la casa de Dios. Por lo mismo que nosotros decimos antes, la mujer no tenía el valor, sino que Jesucristo, nuestro Señor, le vino a dar el valor real a las mujeres. Pero tampoco el Señor no instituyó a ninguna mujer como sacerdotisa, como en estos días quieren hacer y estar en contra de la palabra de Dios al instituir sacerdotisas. Primero dice que diáconas, sacerdotisas, y quién sabe en el futuro una papisa, así como está sucediendo con los anglicanos, que ellos ya tienen una papisa. Pero no, el orden jerárquico que dejó el Señor es 12 varones. 12 varones que a su vez ellos instituyeron a otros varones que tuvieran la santidad. Y así sucesivamente a lo largo de la historia así ha venido siendo. El orden sacerdotal le corresponde solo al hombre. En el Antiguo Testamento nosotros vemos, cuando leemos el Éxodo, donde Moisés camina con su pueblo y llega el momento de crear frente al tabernáculo una tribu importante que se dedicara solo a la adoración del Señor, a la adoración del templo, que en ese entonces no había templo, no tenían templo, sino solamente donde estaba el arca de la alianza. Era una gran carpa, pero santificada por Dios. Le dio a la tribu de Leví el poder administrar estos misterios, el poder orar ellos en el tabernáculo de Dios. Entonces, como nos deja esta institución del orden sacerdotal, porque Jesucristo es
el sumo y eterno sacerdote. Nosotros en el Génesis escuchamos a Melquisedec, también un sacerdote que ofrece pan y vino. Y esa es la manera que nosotros en estos días podemos tener el cuerpo de la sangre y la sangre del Señor, porque a lo que hizo este sacerdote Melquisedec, usando pan y vino, lo mismo lo hacemos el día de hoy. Entonces, nosotros vamos entendiendo algunas cositas. Jesús, como sumo sacerdote, instituyó la Sagrada Eucaristía, porque dice, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes o por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Eso dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. No nos dijo, ¿verdad? Esta es una galleta, esta es una oblea, no. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Eso dijo el Señor. Por eso es que creemos en eso. El orden sacerdotal fue instituido por el mismo Señor para que solo los discípulos pudieran tener ese ministerio. Pero a su vez, dice San Pablo, nos enseñaron. Vamos a leer lo que dice San Pablo. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó en sus manos pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Miren, qué hermoso nos lo narra San Pablo, que él dice que yo he recibido del Señor lo mismo que les he transmitido a ustedes. Que dice que el Señor Jesús, la noche que allí está el misterio, allí está lo hermoso que nosotros podemos ver de Jesucristo nuestro Señor. El mandamiento del amor. El mandamiento del amor es el que Jesús instituyó al poder lavarle los pies a sus discípulos. Y lo dejó como ejemplo para que nosotros lo hiciéramos también con nuestra familia, con toda la gente, ser esas buenas personas que den ejemplo de vida. Dice, vamos a leer un poquito de lo que dice San Agustín de Hipona o Orígenes de Alejandría. Ellos vienen a relatar lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, veamos qué es lo que nos dice. Porque el mandamiento del amor, dice el Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y nos lo resumió en 2 mandamientos porque tal vez 10 no los entendíamos.
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Qué hermoso es ver todo esto que el Señor nos dice, pero cuando nosotros vemos lo que nos dicen los padres de la iglesia, pues vamos a entender mejor las cosas. Vamos a leer lo que nos dice primero San Juan Crisóstomo. Come pan conmigo. Esto es quien ha salido alimentado por mí, el que comió en mi mesa, para que no nos escandalicemos jamás si sufrimos alguna injuria de los criados o de las personas de inferior calidad, atendiendo al ejemplo de Judas, que habiendo gozado de los bienes infinitos, pagó tan mal a su bienhechor. Dice, cerca del pecho. Opino que al recostarse Juan en el seno del Verbo, significa que si habitase en sus más recónditos pensamientos. Miren cómo nos lo narran los padres de la iglesia, la manera de cómo ellos nos dan a entender. Dice también aquí algo bien importante. Me recibe a mí. El que recibe al que me envía, Jesús, recibe al mismo Jesús que existe en su enviado. Mas el que recibe a Jesús recibe al Padre. Luego el que recibe al que envía a Jesús recibe al Padre que envía. También puede entenderse de este modo: el que recibe a quien yo enviaré se hace digno de recibirme a mí. Mas el que me recibe no por intermediación del apóstol que yo enviaré, sino que me recibe a mí cuando me dirijo a las almas, recibe también al Padre. De tal modo que no solo yo moro en él, sino el Padre en mí. Qué hermoso es leer esto que nos dicen los apóstoles, de veras, los padres de la iglesia. Son cosas de veras que a veces nosotros no las entendemos, pero ellos nos las dan a saber y a conocer. El día de hoy se celebra la conmemoración de la institución de la Sagrada Eucaristía, sacramento de vida. Él quiso quedarse aquí con nosotros. Quiso quedarse en ese pedazo de pan, que ya no es pan, sino es el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La institución de la orden sacerdotal. Oremos por todos los sacerdotes del mundo, porque sin ellos no hubiera sacramento de la Eucaristía. Y el mandamiento del amor. Tanto nos amó Dios, tanto que llevó al extremo. Pero, ¿cuál es el extremo? Nosotros pensamos que la cruz, el morir en la cruz, pero el extremo es el amor que nos tuvo, el amor que ustedes y yo recibimos del Señor. Todos esos bienes, todas esas gracias que recibimos de Dios, solamente porque nosotros somos hijos de Él. Si nosotros nos portamos bien, pues el Señor va a tener con nosotros, nos va a tener como hijos predilectos. Amó hasta el extremo. Nos amó tanto
que por amor hizo ese sacrificio en la cruz. No olvidemos que así como Dios nos ama, así de igual manera tenemos que amar a nuestros hermanos. Y más aún dice el Señor, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Queridos hermanos, iniciamos el Triduo Pascual, vivámoslo con todo el amor, con todo lo que el Señor nos puede regalar y nos puede dar. Y no olvidemos que el Señor está siempre con nosotros, nos está dando siempre su cuerpo y su sangre para alimento de nosotros, sus hijos. Ese alimento que solamente Él nos puede dar, que es el pan que ha bajado del cielo. Pero no es el maná que comieron nuestros padres, porque ellos murieron, pero nosotros tenemos, como le dijo a la samaritana allá en el pozo de Jacob, si bebieras de esta agua, ya no morirías, ya no tendrías sed. Y de esa agua precisamente la que nosotros queremos beber, de esa agua eterna, de esa agua de vida. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón y que vivamos estos sagrados misterios, que vivamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que vivamos la nueva alianza que Él vino a dar a los hombres, porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos muchas alianzas, la alianza con Noé después del diluvio, la alianza con Abraham, la alianza con Jacob, la alianza con Moisés, pero esta alianza es verdadera y definitiva, porque esta alianza es hasta que Jesús vuelva. No hay otra. Entonces, pues que Dios nuestro Señor nos dé la sabiduría para poder entender y poder seguir adelante en la lucha de tus caminos. El Señor nos bendiga abundantemente y vivamos este cáliz que es la nueva alianza, este pan que es la nueva alianza para nuestro pueblo. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vivamos esta conmemoración de Jueves Santo. Vayamos al templo a buscar estos misterios grandes, que son misterios de vida eterna.